Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Borgata y en esta ocasión vamos a tener en este espacio una plática sobre tipos de pacientes que podemos tener en el consultorio y para eso invitamos a Cristian. Cristian, gracias por estar aquí. Muchas gracias, yo soy Cristian Regato, soy psicoterapeuta y durante muchísimos años trabajé con adolescentes, como más de 20, de hecho, para ser específica. Y creo que uno de los pacientes más complicaditos en todos los ámbitos es el adolescente y los papás de los adolescentes. Ay, pues platícanos un poco, creo que va a ser muy atractivo este contenido. Yo creo que nos impacta a todos, porque todos conocemos a algún adolescente, porque tienes un primo, un hermano, o eres mamá o papá de alguno, o eres el médico tratante de algún adolescente, ¿no? Entonces es importantísimo recordar que el proceso adolescente es eso, es un proceso, es un periodo de la vida del niño en el que deja de ser niño, se empieza a modificar todo su cuerpo, su mente, su psique, y empieza a migrar a ser un pequeño joven para llegar a ser adulto. Entonces, toda esa transición verdaderamente les cuesta muchísimo trabajo. Y tú, como yo, te podrás acordar, Nos costó. nos costó la vida y sientes que lo peor que te está pasando en la vida es lo que te está pasando en ese momento. Y luego ya que lo pones en perspectiva y dices, ah, caray, no, sí estaba yo equivocada, ¿no? Entonces, el adolescente, así como su nombre lo dice, adolece de cuestiones físicas, emocionales y obviamente psicológicas. Y está en un proceso de lucha y de guerra interna todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está tratando de consolidar su propia identidad. ¿Cómo logra consolidar su propia identidad? A través de rechazar la de los papás. Entonces, por eso los vemos en constante conflicto, en constante choque todo el tiempo, en reto, en, ¿cómo se llama?, en enojo, en disputa, sacan chispas papás e hijos de adolescentes. Por lo mismo, porque el niño inconscientemente, que está transitando a ser el puberto adolescente, idealmente un joven sano, está tratando de identificarse con sus cosas, con sus pertenencias, con las cosas que le hacen sentido a él, a través de compararse con quién fue su mamá, o quién es su mamá y quién es su papá. Y obviamente lo primero que tienen que hacer psicológicamente hablando es rechazar a esas imágenes para poderse consolidar a ellos mismos, pues si no, no hay manera. Y digo, no me voy a meter al proceso psicológico en sí, pero hay que tener esta ruptura de separación con los papás o este proceso de separación de las figuras paternas para poder identificarnos como individuos en ese momento. Entonces, ¿por qué se vuelven tan complicados, Cindy? Ese es el tema. Primero que nada, tienen un cambio fisiológico hormonal impresionante. O sea, traen las hormonas a todo lo que aparece esto 16 de septiembre, no, peor tantito, más bien como 31 de enero en Acapulco, en su apogeo, porque así de destellantes son las hormonas en este proceso adolescente. Simultáneo a eso, las hormonas lo que hacen es tener una fluctuación en su estado de ánimo continuo. Entonces están de buenas, de malas, tristes, enojados, cansados, no pueden distinguir si tienen hambre, sed o ganas de hacer pipí. Todo eso es culpa de las hormonas. Luego, adicionalmente a eso, tienen cambios físicos. Su cuerpo empieza a cambiar. Entonces, de los niñitos así enclenquecitos que eran, empiezan a cambiar la voz, les salen pelos por todos lados, no tenemos que especificar en dónde, pero niños y niñas, a todos les salen pelos y de repente ya no se ubican, ya no saben qué está pasando, como que les duele el cuerpo también porque el músculo está creciendo, se está estirando, empiezan a tener conciencia de su cuerpo y de dónde está y qué le está pasando y qué está cambiando y qué se está transformando y los hace sentirse completamente inadecuados. Entonces, como que no se hallan, dicen en mi casa, ¿no? Entonces, esto más la hormona, más me tengo que separar psicológicamente o emocionalmente o afectivamente de mis papás, imagínense la bombita que les deja. Ahora, estos adolescentes llegan a su consultorio seguramente. Me encanta. Ya entendimos cómo, pues todo el proceso que pasa, que son una bombita, ¿no? Uh-huh. Que está constantemente sube y baja. Y pues obviamente ellos llegan al consultorio y pues bueno, físicamente podemos, bueno, un doctor lo ve y dice, es muy posible que él sea un adolescente. En el historial clínico, pues le preguntamos la edad y lo corroboramos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede hacer un doctor, un odontólogo, para tratar de empatizar o conectar mejor con este paciente, pues para que siga el tratamiento, para que no lo abandone, para que lo acepte? O sea, ¿qué le recomiendas para
lidiar con un adolescente? Sí, pues mira, primero que nada, entender cuál es el proceso adolescente. En esta búsqueda de identificación consigo mismos, están continuamente rechazando a la autoridad y eso es un punto elemental. Entonces, tú, médico tratante, llámese dentista, odontólogo o hasta el terapeuta, eres una figura de autoridad. ¿Qué van a hacer? Rechazarte. Entonces, tú ya tienes que saber que eso es por default. No es a Cindy, no es a Cristian, es personal. No es personal. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su propio desarrollo y su propio proceso. Entonces, una vez que tú tienes este primer elemento como el adulto consciente, no te enganchas. O más bien tu trabajo es hacer lo que sea que tengas que hacer para no engancharte con el chamaco que está de prepotente, de arrogante, de cuestionador, de solamente tratar de contestar preguntas, de ser muy puntual, de decir expectativas y consecuencias, sobre todo en un tratamiento odontológico. Si tú no te pones el retenedor después de los brackets, o si tú no te cepillas los dientes cuando tienes brackets, Si no usas tu alineador 22 horas al día. Exacto. Si no usas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que entonces el dinero de tus papás se fue a la basura. Que tú vas a tener entonces que en vez de usar 22 horas por un periodo de un año, ahora vas a tener que usar 24 horas, pero 5 años para tratar de corregir lo que pudimos haber hecho en este pequeño periodo. Toma la decisión. Algo que siempre funciona con el adolescente es hacerle creer, no es que estemos manipulando, pero pues son estrategias, hacerles creer que ellos están tomando las decisiones y que ellos son los que están en control de su propia vida y su propio tratamiento. No es porque mi mamá dijo. Muy importante. Muy importante. Entonces, mira, ¿quieres ver tus dientes mejor? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué tienes que hacer para que esto se vea mejor? Mira, el proceso es este. Esto te va a llevar a este tipo de sonrisa. ¿La quieres o no la quieres? Pues sí lo quiero. Ok, pues entonces vas a tener que hacer estos pasos para que esto se pueda consolidar, porque si no, no va a haber manera, porque yo no soy mago. Esto depende, esto es un trabajo en conjunto, que si tú haces tu parte, a mí mi trabajo me queda chulísimo, pero si yo hago el mío y tú no haces el tuyo, esto no sirve de nada. Entonces, tener ese momentito con el adolescente para tener este entendimiento en donde no se sienta retado, en donde no sienta que la autoridad lo está llegando y lo está aplastando, que tú le estás haciendo así, lo estás señalando y le estás dictando igual que su mamá qué es lo que tiene que hacer, ahí en automático pues, le levantas todas sus defensas y le sacas las garritas. Mejor se las bajas, le platicas y le dices, ¿tú qué quieres? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te sentirías más cómodo? ¿Qué te daría más autoestima? ¿Cómo te sientes con mayor confianza para poder hacer tus presentaciones a tus profesores en tu clase o lo que sea? Pues es que me da mucho pena, yo por eso hablo así, no me gusta que me vean. ¿No te gustaría poder sonreír libremente, por ejemplo? Sí, pues sí. Ok, para eso necesitamos seguir este protocolo. Y generalmente eso ya es una de las primeras claves para generar un vínculo inicial con el adolescente. ¿Y qué pasa cuando, porque el adolescente llega con los papás, mamá y papá, o a veces solo mamá o a veces solo papá? ¿Cómo es esa interacción? Bueno, esa se pone padre, porque sobre todo ya hoy en día, antes no tanto, antes acuérdense que los papás antes eran pues papás muy jóvenes, ¿no? Entonces tenían adolescentes chavitos y ellos seguían estando jóvenes, o sea, eran adultos de, no sé, cuando mucho 30 años. Hoy en día, si bien nos va, se casan a los 30 y por ahí de los 30 y pico tienen hijos. Eso quiere decir que cuando el hijo de ese treintañero ya está adolescente, esa mamá generalmente ya está entrando en menopausia o en premenopausia. También por el otro lado, los papás también se están rifando a ser papás bien grandes, 60 años, están en andropausia. Están por iniciar el proceso andropáusico. Entonces eso habla de una combinación de hormonas en el adolescente, en la mamá y en el papá. Entonces imagínense nada más el nivel de desastre. Es un cóctel ahí. Es una bomba así como lista para aventarla a Hiroshima, tal cual. Entonces, ¿qué pasa con esas mamás? Esas mamás también están con unos cambios hormonales que las tienen con bochornos, que las tienen ansiosas, que las tienen aprensivas porque ya le está creciendo su bebé y entonces el bebé pues ya trae barba, ¿no? Pero sigue siendo su bebé. Entonces, ¿cómo le voy a tratar el diente? ¿Qué le vamos a hacer? Quiero que se vea guapo, quiero que tenga buena autoestima. Entonces está ella también confundida por sus propios cambios hormonales. Y el papá, ¿qué creen que les pasa a los papás? Es muy curioso porque así como la mamá
le bajan los estrógenos, al papá, Eso. al papá le suben. Entonces se ponen más emotivos y entonces los ven llorando y entonces ya se acercaron a ellos. Ay, mi mijito, ¿cómo crees? Entonces es muy curioso este proceso con los papás. Entonces hay que distinguir también que el adolescente, aunque no me lo crean, no acaba su periodo de adolescente sino hasta los 23 o 24 años, que es cuando ya se acabó de consolidar la fase, el lóbulo prefrontal del cerebro, que es en donde está justamente aquí la toma de decisiones. Entonces un adolescente no hay que dejarlo solo tomando decisiones, para eso tiene a los papás que le tienen que ayudar a guiar este tipo de mejores decisiones. Por eso el adulto, y en este caso el dentista, puede ayudarlo y guiarlo a que tome la mejor decisión. Y luego las mamás, pues tienen muchas dudas, como decíamos, ¿no? Es importante atendérselas para que se sientan en confianza. También es importante que como calmamos y no nos enganchamos con el adolescente, pues que como adultos tampoco nos estemos enganchando con la mamá que anda como muy aprensiva porque quiere cuidar a su bebé que ya no es bebé y que nada más lo ves como le voltea los ojos a la mamá, ¿no? Entonces tienen ahí varios elementos interesantes con los adolescentes y sus papás. Pero hablas de hay que darle el valor de decisión al adolescente, pero por ejemplo, si están en el consultorio los dos, ¿no? Y se les está explicando el tratamiento, ¿no? Y le dices, oye, pues todas estas preguntas de, ¿te quieres ver bien? ¿Quieres sonreír? Ah, pues este es el protocolo. Tú toma la decisión de, pues, pero para tener esto hay que hacer todo esto. ¿No interfiere un poco con que uno pueda recibirlo la mamá? Creo que el manejo debería de ser, a ver, ¿tú qué quieres? Porque tú eres el paciente. Tú vienes acompañado con tu mamá porque tu mamá o tu papá es el que va a pagar el protocolo, pero el que lo va a recibir eres tú. Entonces yo creo que sí darle la importancia al que lo reciba, al que le duele, el que oye el taladro, es él, o el chamaco, pues el adolescente. La mamá va a terminar eligiendo si se hace o no se hace, de acuerdo a su presupuesto, obviamente. Entonces ahí es cuando puedes voltear con los papás y decirles, ¿y tú qué vas a elegir también? Porque esto es lo que quiere tu hijo. Ante tus necesidades y circunstancias, ¿tú qué puedes hacer? Como dijimos en alguna otra cápsula, ¿no? Un protocolo básico, uno medianito y el super premium. Pues con este quedas chulísimo, con este quedas muy arreglado, para este nos alcanza y para este no, mijito. Entonces, pues yo sé que quieres las perlas de la vida, pero pues te podemos dar este. Y entonces ahí la negociación ya queda entre padres e hijos, no con el doctor. El doctor presenta su protocolo o su plan de tratamiento y los papás y el adolescente son los que tienen que elegir qué quiere el adolescente, porque el adolescente siempre va a querer todo, y qué es lo que se puede hacer desde la casa, desde el presupuesto y de las finanzas familiares. Por ejemplo, ¿cómo manejas conflictos con ellos? O, no sé, de repente algo sucede entre ellos en el consultorio, ¿qué le puedes aconsejar a un doctor? La verdad, la primera respuesta que se me ocurre es no te metas. Tú eres el médico, tú no tienes que resolver problemas familiares. Si empiezan a interactuar de manera muy retadora, muy conflictiva, agresiva, violenta o de cualquier otra forma, mejor les dices, creo que este es un momento en el que les conviene a ustedes platicarlo, les voy a dar el espacio, me voy a salir y regreso en 5 minutos. Y los dejas que ellos hagan bolas, porque la verdad es de que tú no tienes por qué interferir en dinámicas familiares. Además, tampoco creo que tengas ni ganas ni tiempo, ¿no? Claro. Sí, es darles a ellos su tiempo. Sí, ¿no? Veo que esto se está complicando, los dejo que lo arreglen unos momentitos, ahorita regreso. ¿Qué más debemos de saber de adolescentes o de esta dinámica mamá, papá, adolescentes? Algo que falla continuamente con esta dinámica es la comunicación. Por eso, si tú eres el médico, tú debes de contribuir en la medida de lo posible o lo más que se pueda a tener una comunicación eficaz, eficiente y efectiva. Porque si tú no puedes hablar con la claridad necesaria para que te entienda el chamaco y que te entienda la mamá, que a lo mejor tampoco habla dentista, pues entonces también está faltando alguna habilidad de tu parte para poder ser claro, conciso y como directo, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. ¿Qué falla entre la dinámica del adolescente y los papás? Justamente la comunicación. El chamaco no sabe distinguir qué le está pasando. El papá no tiene ganas de escuchar. O a lo mejor tiene la voluntad, pero de veras está irritado, tiene prisa, le urge ir a
la oficina, o la mamá le urge ir a hacer sus quehaceres del hogar o lo que sea, y no, de veras tiene ganas o tendría la voluntad de hacerlo, pero no tiene la capacidad para realmente atender, escuchar activamente lo que el otro está diciendo. Entonces nosotros somos los que debemos de tener como eso en mente para tener un manejo más adecuado y más asertivo con ellos, tanto con el adolescente como con los papás. ¿Y cómo puede ser una comunicación más asertiva? O sea, ¿qué pueden empezar a hacer nuestros doctores? Claro, conciso y directo. Esa siempre es una fórmula mágica que funciona en todos los escenarios. Si eres claro, cortito y directito, es difícil que se pierda la información, porque la mente adolescente es muy dispersa. Las mujeres hormonales están peor de dispersas, ¿no? Porque entonces están pensando en el bochorno, en el sudor, en que si ya se les notó el sudor por algún lado, están agobiadas por muchas otras cosas, que entonces no tienen la capacidad cognitiva para prestar atención. Entonces, si tú les echas un chorro y les empiezas a platicar, a mí me acaba de pasar, fui al dentista y me pusieron me rehicieron mi retenedor, mi guarda más bien, y me empezó a echar un choro el niño que me estaba ajustando la guarda, que le dije, muchas gracias, pero no necesito tanta información, no soy nueva. Entonces ahí no leyó mi necesidad, porque yo lo único que quería era entrar y salir, y la reposición nada más pues es con la máquina esta, la 3D, entonces pues ya está, ya me la han hecho antes, quiero entrar, salir, que me la veas, que quede justa y listo, no necesito que me eches el choro de para qué material, qué le agregaron, para qué se lo pusieron. A mí me da igual. Seguramente a los papás también. Si te lo preguntan, indagas un poco más, o sea, eres más preciso, pero si no, menos pudiera ser más. Exactamente. Sobre todo con el adolescente. El adolescente en todo el aspecto de información, dale la información al adolescente que te pida, no la que tú le quieras dar. Entonces, sí entiendo que tú le vas a dar un tratamiento, se lo tienes que explicar. Pero si no quiere el detalle, le vas a notar la cara de... Pero, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Yo me imagino, va a empezar a utilizar alineadores, pues hay que explicarle por qué tantas horas, cómo hay que lavar, o sea, siempre que es como esta cita de colocación o de colocación de brackets o colocación de attachments para alineadores y darle los alineadores, sí son como citas un poco, o sea, bastante más largas, ¿no? Sí. ¿Será que hay que decirles esto? Como, oye, ten en mente que esta cita nos vamos a tardar un poco más. ¿Tienes el tiempo? O sea, ¿cómo lo pueden invitar desde un inicio a que, en esta ocasión es más larga, en las siguientes va a ser más corto? Algo que funciona muy bien con el adolescente es anticiparle. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Esta cita es en la que te voy a explicar cómo es la metodología adecuada para que tú uses tus brackets, tus aplicaciones o lo que sea. Va a ser un poquito larga porque te necesito explicar a detalle para que tú lo puedas emplear de la forma adecuada, ¿ok? Pero no es como, tienes tiempo, porque no, ya más te vale que tengas el tiempo, porque si no la mamá no va a querer volver a venir. Entonces, algo que necesitan los adolescentes siempre son límites y estructura. Entonces, si tú eres un dentista poco estructurado y que eres medio caótico con tus explicaciones, al adolescente lo vas a perder en la palabra 3. Entonces, el adolescente necesita estructura y límites. Esta cita es para esto, en la que te voy a explicar esto y necesito que lo hagas porque si no sucede esto. Y entonces la consecuencia. Y bueno, pues sobre advertencia no hay engaño. Entonces ya sé qué se espera, ya sé cuál es la consecuencia y ya elijo yo si lo hago o no. Que digo, ahí pues qué difícil, porque debe de ser muy frustrante que te regrese el paciente que no hizo todo lo que le dijiste que tenía que hacer. Pero ahí también es importante acordarse que el adolescente, como está en este proceso de desarrollo, todavía no tiene buenas rutinas, buenos hábitos, buenas estrategias para estructurarse. Eso se lo deben de dar en casa. Y a veces los papás no tienen ni idea de cómo ponerles límites ni cómo ponerles estructura tampoco. Entonces yo sé que el trabajo del dentista se vuelve muy complicado, pero creo que es importante entender el todo para que veas que no es el chamaco irresponsable que no cumplió con lo que le dijiste. Es que en la casa a lo mejor no hay un sistema de apoyo, es que a lo mejor los papás ni están, entonces el niño está ahí, pues, no sé, echado tragando dulces todo el día y nunca se cepilló los dientes. Entonces, claro, a él no se va a acordar.
Entonces, los papás también les puedes sugerir que tomen estrategias como ponerle alarma en el teléfono, ponértela tú y recordarle, ya te pusiste, no sé, el retenedor o ya te lavaste los dientes, o que sí es muy persecutorio de papás a hijos, pero no hay de otra. Es crearles ese hábito y rutina, ¿no? Exacto. Nosotros siempre decimos, si es un adolescente o alguien que no tenga esa rutina tan específica, ¿no? O sea, muy metódico, pues quizás los alineadores no son esa opción, ¿no? Porque la personalidad de este paciente, pues, va a ser complicado que sea, póntelo siempre, no se te olviden, tal, pues mejor incurrir en tratamientos o procedimientos que, pues, no quede de otra más que lo hago o lo hago. Como dices, dale a él el tomar la decisión, pero pues siempre también... Acotada. Exactamente. Y que el doctor, pues, también analice ese punto de personalidad, ¿no? Él quiere una sonrisa perfecta, pero no es muy rutinario. Vamos a darle esta opción, ¿no? Sí. Porque va a ser la mejor para él, ¿no? Sí. O sea, también es importante conocer la personalidad del paciente, pues, para eso, ¿no? Saber qué tratamiento o qué cartas ofreces para que al final el resultado, pues, todos queremos que el paciente se vaya con la mejor satisfacción posible, pero pues sí es un trabajo en equipo, ¿no? Tanto de la mamá, el papá y pues el odontólogo. Sí, claro, tanto del que paga como de quien lo persigue, como el que se tiene que poner el bracket o el alineador, ¿no? Y creo que también es importante recordar que tu estrategia como dentista tiene que ir enfocada al tipo de paciente que estás viendo, como tú lo estabas diciendo. Entonces, si estás viendo que es un paciente inclusive adulto, que es un desastre y que ya perdió las llaves y que no supo dónde dejó la bolsa y que ya perdió la cartera y que no sé qué, imagínate ponerle un alineador, seguro lo pierde a la media hora, que a lo mejor te conviene porque pues entonces te va a venir a pedir otro, pero en cuanto al resultado del tratamiento va a ser difícil. Exactamente. Bueno, pues creo que entonces lo que nuestros doctores tendrán que quedarse es que pues lo más importante es la efectividad del tratamiento, ¿no? Sí, claro. Estudiar qué tipo de personalidad son, pero al final queremos llegar a este objetivo, ¿no? ¿Qué tratamiento o qué procedimiento nos va a llevar hasta ese objetivo final, ¿no? Claro, porque al final de cuentas el objetivo del tratamiento es que se vea bien. Pensando en unos brackets, quieres que el adolescente termine muy feliz con su sonrisa por el día que le quiten los brackets. No al revés, como de ¿para qué me puse estos brackets o estos alineadores que no me sirvieron de nada? Porque entonces volvemos al punto que pues el dentista entonces ya no genera recomendaciones porque el cliente o el paciente no estuvo feliz, ¿no? Con ese resultado. Me encanta. Y pues ya como a manera de cerrar este tema, quisieras como rescatar algunos puntos importantes de adolescentes, mamás. Sí, Cindy, yo creo que es muy importante recordarle a todos los adultos en particular que el adolescente hay que ayudarlo a que fomente autoconciencia, su autoconcepto y por supuesto que tenga esta autorregulación. Entonces, si es el adolescente que es el adolescente letárgico, por ejemplo, que está así como flojo todo el tiempo, tiene una descarga de hormonas distintas que el que viene todo hiperactivo, ¿no? Entonces, ayudarlos a concientizarse si es el súper hiperactivo de mijito, acuérdate que vas al dentista, no te puedes estar moviendo como generalmente andas, porque si no, pues no le van a atinar al bracket, no me sé los términos técnicos, pero no te van a poder trabajar de manera eficiente. Entonces, a ver, ¿cómo te ayudo a que te des cuenta de que andas como maraquita? Sí, es que... Entonces, ayudarlos a que se den cuenta, se llama técnica de espejo, es decir, espejearles qué es lo que les estás viendo para que ellos hagan conciencia de que así están o de que así se ven, porque muchas veces como están todavía pues muy chamaquitos ni cuenta se están dando. Esto la verdad es que nos pasa también a los adultos, a veces también hay que decir, oye, te veo medio triste, ¿estás bien? Y hasta que no te lo dicen como que no te cae el 20, pero el adolescente todavía no sabe ni cómo se llama, entonces pues necesita mucha más ayuda, ¿no? Y ayudarlo con preguntas que promuevan la autorreflexión. ¿Estás seguro que tú te vas a responsabilizar de este proceso? ¿Estás seguro que tú vas a tener la capacidad de, no sé, despertarte temprano para hacer los enjuagues o lo que sea antes de que te vayas a la escuela? ¿Estás consciente de que vas a necesitar ponerte el alineador enfrente de todo el mundo? No importa enfrente de quién estés.
¿Estás consciente, no? Como este tipo de preguntas siempre van a favorecer el desarrollo del adolescente y permiten una mejor comunicación entre padres e hijos o figuras de autoridad y los adolescentes. Entonces quedamos que era darle la información al paciente adolescente clara, precisa. Clara, concisa y directa. La información al adolescente, y yo creo que a cualquiera nos conviene, es que sea clara, concisa y directa, que tenga estructura, que tenga límites y que promueva la autoconciencia. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Cristian. Creo que esta información será muy útil y pues espero que les haya gustado esta cápsula y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.